Feliz sábado, queridos hermanos. Quisiera leer un texto en Isaías que dice así, escuchad con atención. Es un texto muy conocido. Leámoslo con la reverencia que este texto merece. Dice así: en el año en el que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro le decía: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y a la voz del que clamaba, los quiciales de las puertas se estremecieron y la casa se llenó de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí, que soy muerto, porque soy un hombre de labios impuros, que vive entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso! Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa encendida en su mano, tomada del altar con una tenaza. Con la brasa tocó mi boca y dijo: mira, esto tocó tus labios, y ha sido quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Vamos a orar. Padre querido, Señor, que estás en el cielo, en esta noche queremos tener, como ha dicho Richard en su oración, queremos tener una vislumbre de tu gloria. Pedimos, Padre, humildemente que te muestres, que nos hables, que nos capacites, que nos llenes de la pasión y el fuego por el Evangelio. Padre Santo, gracias porque nos has permitido llegar hasta este lugar. Hoy, aquí, toda la gloria te pertenece a ti. No somos más que instrumentos de barro en tus manos. Y pedimos, Señor, que a medida que pronunciemos las palabras bíblicas, tu Espíritu Santo de alguna forma les dé el poder y el significado que Él pretendía que tuvieran cuando las inspiró a los escritores del texto bíblico. Así que, Padre, nos vaciamos del yo, nos vaciamos de nosotros mismos y queremos, como se ha dicho ya, ser llenos de tu presencia. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el único Rey al que todos le debemos gloria. Gracias, Señor, por, a pesar de tu grandiosidad, mostrarte entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Es un texto muy conocido, el del capítulo 6 de Isaías, en el que de alguna forma se nos da una vislumbre de la majestuosidad y de la grandeza de la santidad y del poder de Dios. Los serafines que rodean el trono, que están en la presencia misma del Padre, dice que cubren su rostro. Es un símbolo de respeto, un símbolo de humildad, un símbolo de saber y de ser consciente delante de quién están. Con otras 2 alas cubren sus pies y con otras 2 alas simplemente vuelan, pero se repiten el uno al otro, se repiten de una forma constante: Santo, Santo, Santo. Y a Isaías, un hombre pecador como tú y yo, a un hombre nacido de mujer, a un hombre normal y corriente, se le da esta vislumbre y su primera reacción es la que deberíamos tener tú y yo cuando estamos delante de la presencia del Señor. ¡Ay de mí! Que siendo hombre pecador, teniendo labios impuros, perteneciendo a un pueblo que aunque pretende no lo es, he tenido la oportunidad de tener una vislumbre de la presencia del Señor. Y entonces viene el Evangelio de la Gracia. ¿Cuál es el Evangelio de la Gracia? El Evangelio de la Gracia es que el Señor nos ama a pesar de ser lo que somos. ¿Amén? El Evangelio de la Gracia es el Evangelio que nos dice: tal como yo te encuentro, ¿sabes qué hago? Te perdono, te reconcilio, vengo a tu encuentro. ¿Dónde estás? Y el Señor es el Señor de las segundas y terceras oportunidades. Y aquí nos tiene, no porque lo merezcamos, sino porque Él ha venido a nuestro encuentro. ¿Amén? Ahora, la gracia, el perdón, la reconciliación con Dios siempre viene seguido de algo más. Y esto es lo que vamos a leer a continuación. Escuchad bien el versículo 8. Este es el corazón de Dios que palpita. Este es el corazón de Dios que palpita con una búsqueda. Él está buscando a alguien que quiera simplemente comprometerse con Él, porque hay una misión importante, que es salvar a cuantos más, mejor. Y esto es lo que dice el corazón de Dios. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy. Aquí estoy. Envíame a mí. Porque la gracia te perdona, pero también te capacita. ¿Amén?
Porque una vez te has encontrado con el Señor, una vez has tenido una vislumbre de quién es Dios, una vez has tenido un encuentro personal con Dios, no te puedes quedar sentado en la iglesia criticando, no te puedes quedar en la iglesia simplemente pasivo. Cuando el Señor te perdona, ¿el Señor qué? Te llama a cumplir una misión. ¿De gracia recibiste? ¿Qué tienes que hacer? Da gracia. ¿No es esto hermoso? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá en mi nombre? E Isaías, que hace un ratito acaba de confesar que sus labios son impuros, que hace un ratito acaba de confesar que es un hombre pecador, ahora que se siente perdonado, ¿sabes qué dice? Envíame a mí, envíame a mí. Aquí estoy, mándame, donde quieras. Y esto es lo que Dios le dice. Mirad el versículo 10. El versículo 9, disculpad, dice así, y dijo, ve y dile a este pueblo. Escucha bien lo que Dios le dice a Isaías. Esta es la misión de Isaías. Ve y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ve y dile a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis. Ved bien, pero no comprendáis. ¿Sabéis? Cuando yo leía estos versículos, lo primero que entraba por mi cabeza es el hecho de que Dios nos llama a una misión que es hermosa, amén, que es la de predicar el Evangelio. El Evangelio en griego, todos lo sabemos, son buenas noticias de salvación, buenas noticias de perdón, buenas noticias de segunda oportunidad. Dice, ve y predica. ¿Quién irá en mi nombre? Yo voy. Ve. Pero ¿sabes qué? Te escucharán, pero no te harán ni caso. Lo primero que escuchaba, lo primero que entendía y lo que quiero compartir con vosotros es que la misión es hermosa, pero es muy... ¿Quién me ayuda? La misión es hermosa, pero es muy difícil. Es muy difícil. El profeta Isaías nos hace una de las descripciones más claras, más concretas, más pertinentes, más evidentes de lo que sería el ministerio de Cristo. Cuando leemos Isaías 43, cuando leemos los textos que encontramos en la Biblia, nos damos cuenta de que el Señor tiene sentimientos muy claros hacia nosotros. Y el texto este es uno de mis favoritos. No temas, porque yo, ¿qué dice el texto? Te redimí. No temas, porque yo te redimí. Y me encanta esta frase, te puse nombre, eres mío. No temas, porque yo estoy... Esto es Isaías. Y una de las evidencias que tenemos de que Isaías no fue muy comprendido es que la gente que leía Isaías, en lugar de percibir a Dios como un Padre hermoso, lo percibía, ¿sabéis qué? Como un juez implacable. ¿Me entendéis? Isaías escribe y habla del corazón de un padre que palpita lleno de amor. Y sin embargo la gente leyó Isaías, pero en lugar de percibir a Dios como un Dios cercano, lo percibió como un Dios totalmente alejado de la humanidad. Otro texto muy claro, el del Mesías sufriente, todos lo conocemos. Mi siervo, esto es el capítulo 50, ¿os acordáis? El 52, el final. Mi siervo se portará sabiamente. Muchos se asombrarán de él al ver su rostro desfigurado, hasta perder toda, ¿qué? ¿Qué dice el texto? Hasta perder toda apariencia humana. Yo os pregunto, nosotros que vemos la historia desde este lado, ¿verdad? Desde después de Cristo, después de la crucifixión, ¿este texto es fácil de entender, sí o no? Pregunto. ¿Es un texto que evidencia que el Mesías pasaría por un momento difícil? Pregunto. ¿Es un texto claro? ¿Sabéis qué le pasaría al Mesías? Que le desfigurarían la cara a tal punto que ni siquiera parecería, ¿qué? Humano. Sufrimiento, enfermedad, dolor. Lo tuvimos como abatido, ¿sí o no? Él fue molido. Esta es una frase de Isaías 53. Él fue molido por nuestros pecados. Yo me pregunto, ¿quién no entendió cuando leían las Escrituras? ¿Quién no fue capaz de entender estas palabras? Pero si son muy evidentes, ¿o no? ¿O no? Son muy evidentes. Y sin embargo el propio profeta Isaías hace esta pregunta. ¿Quién? Este es el capítulo 53, versículo 1. ¿Quién qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Será que hay alguien en la sala? No es lo que pregunta Isaías, ¿eh? Pero ¿será que hay alguien que además de escuchar está entendiendo lo que la palabra de Dios tiene que decir? No me levantéis la mano. ¿Entendéis el texto o no? ¿Quién irá? ¿A quién mandaremos? ¿Quién irá en nuestro nombre? Isaías dice, envíame a mí. Está bien, Isaías, te envío, pero que sepas, te escucharán, pero nadie te va a entender. Y llegamos al capítulo 53 y ¿sabéis lo que dice Isaías? Siento que nadie, ¿qué?
siento que nadie me entiende. Y sin embargo, es una misión hermosa, que es muy difícil, pero aunque sea muy difícil, Isaías dice, este es un texto que conocemos todos de memoria, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Es difícil la misión, sí o no? Isaías dice, lo es. ¿Por qué? Porque la gente oye, pero no hace caso. Y sin embargo, no importa cuán difícil sea, lo importante es que es hermosa. Pregunto, ahora sí que quisiera que me respondierais, levantando la mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy estamos dispuestos a contestar, heme aquí, envíame a mí? Seamos sinceros porque el Señor lee corazones. Heme aquí, envíame a mí. Quiero que sepáis, la misión es difícil, pero qué hermosos son los pies, las almas, los corazones, las miradas de todos aquellos que en el nombre del Señor están dispuestos a cumplir la misión. Cada uno en su área de influencia, cada uno en su esfera, porque sabéis que ya se ha dicho, pero nosotros los adventistas lo que más deseamos, ¿sabéis qué es? Volver a casa. ¿Amén? Volver a casa. Y cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y Cristo podrá venir a reclamar como suyos a todos sus hijos. La misión es difícil, pero es hermosa. ¿Sabéis? Hay muchos que me conocen, y algunos me conocen más que otros. Los que me conocen más, que son, como decía Sergio, aquellos a los que he tenido el placer de pastorear en los últimos años, saben que yo no puedo predicar un sermón sin citar a Pablo. ¿De acuerdo? Pablo es para mí un referente, ha sido como un mentor toda mi vida pastoral. Es una persona a la que admiro. Y Pablo lea Isaías y esto es lo que dice. Estamos en Romanos, por si lo queréis seguir en vuestras Biblias, Romanos capítulo 10. Yo en esa pantalla no lo veo, así que lo leo desde aquí directamente. Mirad lo que dice Pablo en Romanos. Esta, así empieza, no sé si lo veis bien. Esta es la palabra de fe que predicamos. Este es nuestro mensaje. Esto es lo que predicamos, esto es lo que sale de nuestros labios. Y escuchad bien, si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás, ¿qué dice? Salvo. Porque, y este es un texto precioso, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto, mirad la primera frase, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Es esto lo que predicamos, sí o no? ¿O predicamos cosas que nadie entiende? ¿O predicamos mensajes que en lugar de atraer a la gente los aleja? ¿Qué predicamos? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es nuestro evangelio? ¿Qué es lo que le predicamos a las personas que están perdidas? ¿Que lo sigan estando? ¿O que en Cristo hay salvación? ¿Ponemos condiciones a la salvación o les decimos todo aquel que confiesa, todo aquel que cree, no lo digo yo, lo dice la Biblia, será salvo? Y ahora viene la lógica de Pablo. Va a citar a Isaías, pero mirad cuál es su razonamiento. Esto lo conocéis bien. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no son qué? Enviados. Vuelvo a preguntar, ¿a quién enviaré? No lo digo yo, lo dice el Señor. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá en nuestro nombre? ¿Y sabéis que habéis respondido la mayoría? Heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Pero es que tenemos gente que va a predicar. Y también hay gente que necesita oír. ¿Amén? Tenemos a la gente que necesita ir y tenemos a la gente que va a predicar. ¿Qué tenemos que predicar? Vuelvo a preguntar, ¿qué tenemos que predicar? El Evangelio. El Evangelio es la salvación en Cristo Jesús. El Evangelio es la salvación en Cristo Jesús. Elena White dice una frase que me parece preciosa. Cristo en la cruz es el Evangelio. Esta es la palabra que predicamos, hermanos míos. Esta es la palabra que todo aquel que confiesa, todo aquel que cree en Jesús, será salvo. Pregunto, ¿lo creemos nosotros o no? Sí, pero claro, pero es que eso es para los evangélicos. ¿Queréis que lo compliquemos un poquito más entonces? Vamos a añadir, ¿Ya sabéis lo que dice Apocalipsis del que añade cosas a la Biblia, ¿Qué dice? Que nadie añade y nadie quite. ¿Por qué? Porque el que añade o quite, ¿qué pasa? Que su nombre será borrado. Por lo tanto, nosotros no vamos a añadir. Esto es lo que predicamos. El Evangelio de gracia. ¡Ay de mí!, dice Isaías. ¡Ay de mí, porque soy hombre pecador de labios como
pero viene el ángel y le toca y le dice: he aquí que tu pecado ha sido perdonado, y he aquí que te hemos quitado la... Esto es gracia. ¿Es esto lo que predicamos, sí o no? Mirad cómo sigue el apóstol Pablo. Ahora cita Isaías. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Esta es la pregunta que hacía el profeta Isaías. Pues está escrito. Esto lo dice Pablo en Romanos 10. Pues está escrito. ¿A quién cita ahora? A Isaías 52. Hermosos son, o cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo van a invocar si no oyen? ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si nadie los envía? Pero aquí hay un grupo que ha dicho: he aquí, envíame a mí. Y entonces, ¿sabéis qué dice el Pablo? Pablo se suma a Isaías y dice: qué hermosos son los pies. Qué hermosa es la gente, qué lindo es el pueblo que se compromete, que se deja de peleas, que se deja de historias, que se deja de criticar y se compromete a cumplir la misión de predicar el Evangelio a aquellos que lo necesitan. Y qué hermoso, yo no sé dónde está Esteban, pero qué lindo es tener este testimonio de personas de todas partes que vienen aquí para simplemente comprometerse con la misión. Capacítame, prepárame y yo estoy dispuesto, pecador como soy, pero por la gracia de Dios predicaré lo que Cristo ha hecho por mí. Qué hermosos son los pies de la gente que se compromete, de la gente que se apasiona por la predicación del Evangelio. Mirad lo que dice el apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pablo utiliza la frase: pero no todos obedecieron al Evangelio. Este es Pablo el que lo dice. Pues Isaías dice, Pablo citando a Isaías dice: pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Entendéis lo que está haciendo Pablo? Pablo está siguiendo el mismo esquema de Isaías. Y Pablo dice: ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? Tiene que haber un pueblo de gente preparada, de gente que esté dispuesta. Y lo hay. ¡Qué hermosos sois!, dice Pablo. Pero que sepáis que no todos, ¿qué? No todos harán caso. ¿Va a impedir eso que salgas? Qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, aunque no todos harán caso al Evangelio. Pero qué hermoso es que la gente se comprometa. Porque hay un alma, en algún lugar de tu vecindario, en algún lugar de tu... hay un alma que le pertenece a Dios y tú lo sabes. Solo hace falta que el Señor te permita encontrarla. Predícale el Evangelio, háblale de la salvación, predícale de la esperanza, háblale de lo que llena tu corazón y permite que esa persona se enamore del mismo Jesús al que tú amas. Qué hermosos son los pies del que predica el Evangelio, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y el texto bíblico de Pablo en el versículo 17 termina diciendo: así pues la fe, esto lo conocemos de memoria, ¿sí o no? Así pues la fe viene por el oír ¿qué? Esto es lo que dice el texto bíblico. Así pues la fe viene por el oír ¿qué? El Evangelio. La palabra de Dios, el Evangelio, la palabra de Cristo. Este es nuestro mensaje. ¡Qué hermoso! Tú predica, que del resto se encargará el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es esta, y estamos llegando a la última parte de nuestro mensaje. Esta es la pregunta: si hay tanta gente dispuesta a predicar el Evangelio, si somos un grupo de personas, hombres y mujeres, jóvenes y niños, comprometidos con la verdad de la predicación del Evangelio, ¿por qué pareciera que hay tan poca gente interesada? ¿Será que en España ya no hay gente a la que le interese el Evangelio? ¿Será que en España ya no hay personas a las que podamos alcanzar con el Evangelio de la gracia? ¿Será que nuestro trabajo es tan difícil, que por mucho que hagamos nunca tendremos éxito? Y entonces vienen los textos que ya se ha utilizado en la parte de abajo, no sé si lo veis: la mies es mucha, pero son pocos, ¿qué? Esta es la visión de Jesús. Nosotros tenemos un ejército, pero Jesús ve las cosas de otra manera. Mirad este texto bien. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mirad la actitud de Jesús, ¿eh? Jesús recorría. Hoy decía Gabriel, Jesús estaba en un movimiento, Jesús caminaba. Jesús no estaba cómodamente sentado en su sitio. Jesús estaba en la búsqueda, ¿de acuerdo? Estaba trabajando. Y lo que hacía era recorrer y predicar y sanar y enseñar. Y se mezclaba con la gente. Y cuando veía a la gente, ¿qué dice el texto bíblico? Al ver las multitudes, ¿qué sintió? ¿Cuál es la palabra? Sintió compasión, sintió tristeza, sintió dolor. Gracias. Algo se quebró dentro de él porque vio a la gente y la vio dispersa. La vio sin esperanza. La vio agobiada.
La vio demasiado enfrascada en sus historias de este mundo. Y entonces vino la frase: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha. Esta es la visión de Dios. Esta es la visión de Jesús. La mies es mucha. Me pregunto, ¿es mucha dónde? O déjame que te lo pregunte de otra manera. ¿Será que en España la mies no es mucha? ¿Será que lo que teníamos que hacer ya lo hemos hecho? ¿Será que los hermanos rumanos, hispanos y todos los que estamos aquí presentes estamos aquí simplemente por casualidad? ¿Estamos aquí porque aquí había trabajo o estamos aquí para una misión? ¿Será que el Señor nos ha traído para algo o no? ¿O son casualidades de la vida? ¿Hay o no hay misión en España? Pregunto. La mies es mucha. La mies es mucha. Y mira lo que dice el comentario bíblico adventista. Me parece que lo tengo aquí a continuación. Mira lo que dice el comentario bíblico adventista. Cuando son pocos los obreros para segar una abundante cosecha, cuando son pocos los obreros para segar, para recoger una abundante cosecha, es inevitable que se pierda buen grano en una gran cantidad. Si la mies es mucha, pero dependemos solamente de los 4 profesionales que tiene la iglesia, léase pastores, si la mies es mucha, pero la obra la hacen unos cuantos, es inevitable que ¿qué? Que los muchos se pierdan. Eso es para reflexionar, ¿sí o no? He aquí la mies es mucha, pero pocos los obreros son. Rogad al Padre, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a la mies. ¿Sabéis lo que dice Elena White? Dice Elena White que esta oración no transforma el corazón del Padre, sino que transforma el corazón del que hace la oración. Vuelvo a repetir. Si yo le pido al Señor, Señor, la mies es mucha, manda obreros. ¿Sabéis lo que le estoy diciendo ya al Señor? Señor, heme aquí, envíame a mí. No tengo los dones que tiene otro, no tengo las cualidades que tiene el otro, no sé hacer lo que el otro hace, pero Señor, en lo que yo soy, envíame. ¿Amén? Porque la mies es mucha y los obreros pocos. La mies es mucha y los obreros pocos. Siguiente texto, que es el penúltimo que voy a citar. El texto este habla de 3 encuentros que tiene Jesús. Yendo ellos por el camino, se le acercó uno y le dijo: te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le contesta: ¿sabes qué? Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. A otro, Jesús le dijo: sígueme. Y le dijo: Señor, lo haré, pero déjame primero que entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo a otro: Señor, te seguiré, pero déjame que primero me despida de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. 3 encuentros, 3 tipos de personas. La primera persona es la que quiere seguir a Jesús, el que ha levantado la mano. Ese soy yo, el que levanta la mano, pero se da cuenta de que la misión es muy complicada. Que sí, que me gustaría ir, pero comprometerme implica ¿qué? Sacrificios. Y Jesús te advierte y te dice: ¿sabes qué? Si estás dispuesto a seguirme, quiero que sepas que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos. Pero lo nuestro es que estamos de paso. ¿Amén? El segundo es el que dice: yo te sigo, pero necesito hacer una cosa primero. Y Jesús le dice: no me vengas con condiciones, si me sigues, me sigues. No, pero primero pero es que me gustaría primero. Sígueme ahora. Hoy es el día de la salvación. No le digas al Señor que lo harás mañana, porque el mañana no te pertenece. Hoy. Y el tercero es el que dice: wow, hoy cuando ha predicado el pastor me he sentido llamado. ¿Sabes qué? Voy a hacer caso a lo que me han dicho, pero primero el Señor dice: mira, escúchame, si pones la mano en el arado, si te pones a trabajar, no mires para atrás. Para adelante, sigue para adelante. Y en este contexto,
En este contexto, cuando van por el camino y uno le dice y el otro le dice y el otro le dice, en este contexto viene el texto que todos conocemos y dice así: después de estas cosas, después de esto que acaba de pasar, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y al lugar donde tenía él que ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y para que nadie se lleve el engaño, esto es lo que dice para terminar. Podría haberse ahorrado esta frase, pero está en la Biblia y la citamos. He aquí, yo os envío. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Yo os envío como ovejas, como corderos, ¿entre qué? Entre lobos. Pero no temáis, porque yo estoy con vosotros, ¿cuánto? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién enviaré? Envíame a mí. Te envío. Pero que sepas, no va a ser fácil, pero siempre estaré contigo. Y lo vamos a conseguir. ¿Amén? Lo vamos a conseguir. Ahí fuera hay mucho pueblo y ¿sabéis qué? Queremos que entren a adorar con nosotros al verdadero Dios. ¿Amén? Queremos que puedan decir con nosotros algún día por la eternidad: Santo, Santo, Santo. ¿Amén? No queremos quedarnos ese privilegio para nosotros solos. Queremos compartirlo con aquellos a los que amamos. Una cita. Dice así: cuando Cristo vio las multitudes que se habían reunido alrededor de él, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cristo vio la enfermedad, la tristeza, el dolor, la degradación de las multitudes que se agolpaban a su paso. Le fueron presentadas las necesidades y desgracias de todos los seres humanos, en los encumbrados y en los humildes, los más honrados y los más degradados. Veían almas que anhelaban las mismas bendiciones que él había venido a traer, almas que necesitaban solamente un conocimiento de su gracia para llegar a ser súbditos del reino. Dejadme que lo diga otra vez. Él veía almas que necesitaban tener una vislumbre de su gracia. Esto es lo que predicamos. Este es el evangelio que nosotros hemos sido enviados a predicar, el evangelio de la gracia, de la salvación, del perdón, de la reconciliación. Y entonces le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ella dice así termina esta cita: hoy existe la misma necesidad. Amén. Hoy existe la misma necesidad. Hacen falta en el mundo obreros que trabajen como Cristo trabajó en favor de los dolientes y los pecaminosos. Hay a la verdad una multitud que alcanzar. El mundo está lleno de enfermedad, de sufrimiento, de angustia y pecado. Está lleno de personas que necesitan que se les atienda, los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. ¿Quién irá en mi nombre? ¿A quién enviaré? Y la congregación que aquí está reunida dice: he aquí, envíame a mí. Te envío. Va a ser difícil, pero no temas, porque yo estoy contigo. Y en Cristo la victoria está asegurada. No todos escucharán, pero te digo una cosa: con que uno solo te escuche, ya ha valido la pena. No todos te harán caso, pero si arrancas un alma de la cárcel del pecado y se la entregas por la gracia a Cristo, tu vida ya habrá valido la pena vivirla. ¿Amén? Y termina el texto bíblico en el capítulo 14, en el contexto del mensaje de los tres ángeles. Miré y vi una nube blanca. Sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado. Escuchad bien: pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. La mies es mucha, pocos los obreros son. Rogad, hermanos míos, rogad, oremos, para que este movimiento adventista no sea un movimiento solamente de pastores o de ancianos o de gente rara. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Oremos para que todos los que estamos aquí, todos los que sentimos el llamado, todos los que hemos sentido el perdón, todos los que hemos tenido una vislumbre de Dios, podamos cumplir la misión que se nos ha encomendado.
porque pronto se dirán estas palabras: la mies de la tierra está madura, saca tu hoz y siega. Que no se pierda nadie de los que están a nuestro alrededor, porque no hemos cumplido la misión. Que Dios os bendiga. Amén.